Muchas gracias, Pablo. Le damos ahora la palabra a Julio de Alessandro, que nos va a dar testimonio sobre la causa Mercedes-Benz. Bueno, primero que todo, le quería pedir permiso. El compañero Rato, sobreviviente de Campo de Mayo, no pudo venir, pero acá hay un compañero de Mercedes-Benz que hizo la comisión interna y estaba en la asociación, en el grupo de la lista marrón que estábamos impulsando Les Mata Córdoba. Si me permite, Cristina, le decimos que Crosato, lo veo por ahí atrás. Hugo Crosato. Bueno, acá los abogados me cambiaron todo lo que iba a decir porque me interesa mucho darle respuestas a todos los que dicen ello. Y como no soy abogado, pero la vivimos de toda esta experiencia, no tengo problema en contar lo que vimos, lo que sabemos y todo lo demás. Voy a ser resumido en cuanto a la experiencia de Mercedes para pasar a los hechos concretos, que es lo que vivimos, las pruebas que tenemos de cómo se financió, cómo se planificó y quién se está beneficiando. Bien, yo como el compañero entramos en los años 70 en Mercedes-Benz y ahí veíamos que no podíamos hacer nada ya en ese momento porque habían echado a la comisión interna más representativa que tuvo Mercedes-Benz en el 69. Entonces trabajamos de distintas maneras que otros compañeros como Fortense y demás, que fue trabajar en forma clandestina. Formamos un grupo muy reducido de compañeros, en el cual ahí teníamos todo el movimiento, cómo hacíamos las reuniones, cómo hacíamos los volantes y todo eso. Y lo tuvimos bien y con eso pudimos llegar hasta el 75, que estaban buscando desesperadamente la policía y el ejército dónde se hacían los volantes. Eso era de Estados Unidos y se dio en Argentina en forma más cruenta y más cruel y más sanguinaria, pero porque la Argentina tenía en ese momento, en esos años, la clase obrera más organizada y clasista. En ese clasismo estábamos nosotros. Había compañeros que incluso fueron secuestrados, torturados y matados porque peleaban dentro del sindicato oficialista. Nosotros no, nosotros éramos clasistas y como clasistas fuimos a parar al campito de Campo de Mayo. Ahí en ese método de diferenciar los que son luchadores o los que representan los intereses de los trabajadores o los que querían un cambio, se encargan las fuerzas de seguridad. El ejército se encarga de los sectores más clasistas, de las organizaciones que aparte de tener que iban más allá de lo que era el aumento salarial, querían un cambio. Otros compañeros luchadores muy reconocidos por nosotros en Mercedes-Benz no fueron en el blanco, no lo pusieron ahí. Y eso tiene que ver y empezó en los años 73, cuando va a ganar Cámpora, se empiezan a reunir en un lado, en un lugar acá en Palermo, en el grupo Perriot, bueno, ahí siempre los mismos, ¿no? Martínez de O, Belsunce, la sociedad rural, y empiezan a organizar el golpe. Se reunían una vez al mes, los días jueves, y ahí empiezan a ver cómo van a hacer el golpe. Estaba López Saufrán también, y el enlace de eso era Rivero. Por un lado, se reunían ahí los que iban a hacer, lo que decían que eran empresarios nacionales, latifundistas, lo que sea. Y por otro lado, en Campo de Mayo también empiezan a reunirse, y los días viernes, una vez al mes, los empresarios de las multinacionales, y ahí estaba el Plan Cóndor, estaba la 3A, estaba la CIA ahí adentro, y empiezan a reunirse los días viernes. Ahí empiezan a elaborar las listas. Había que ver a los clasistas hacer una lista. ¿Y quién se las hace? Se las hacen las empresas. Le va a hablar el compañero cómo obtuvo una lista de un alemán. Bueno, en las empresas, ¿qué hacen? Todas las multinacionales empiezan a hacer listas, las empresas, de los clasistas, no de los luchadores que eran representantes y que pedían una
un salario mejor. Nosotros decíamos, salario mejor no. Es decir, salario mejor pero con una garantía. Si no el salario, hoy un aumento y mañana lo sacan con la inflación, estamos en la misma. Queríamos el cambio, el socialismo en Mercedes-Benz. Y hablo en general, porque estábamos trabajando con compañeros montoneros. Yo en ese momento era del PRT. Y bueno, esa división entre las Fuerzas Armadas, el Ejército, que es el que tiene ámbito en toda la República Argentina, se encarga de ese sector. La inteligencia se la hacen las empresas. Y las empresas, en el año 73, en el 74, cuando hacen esas listas, yo tengo una constancia porque me llama un alemán, Snook, un nazi. En Mercedes-Benz había 10, entre ellos estaba Adolf Eichmann, que era Ricardo Clement en ese momento, estaba trabajando en Mercedes-Benz, estaba Merckx y estaban otros 10 que eran todos nenes bien adiestrados de la SS, no eran de las tropas de Alemania, eran las tropas elegidas ahí. Ahí esos estaban en Mercedes-Benz. Bueno, ahí el asunto de Mercedes-Benz tiene que ver también cómo vinieron y se asociaron todos los que eran anticomunistas para derrotar este clasismo. El director de Mercedes-Benz, William Mosetti, era el que instruía a las fuerzas contrarrevolucionarias de Latinoamérica para la lucha contra la subversión. William Mosetti, que va a ser cambiado por Fangio en el momento que van a reprimir más para no hacer ver que era una de Estados Unidos, el director, que no apareció nunca, lo tenían escondido. Bueno, van a poner a Juan Manuel Fangio, bueno, es una empresa nacional, esto y el otro, prácticamente para tapar todos los crímenes que van a venir después y no asociar a la CIA. Entonces todo eso que estamos diciendo de la selección tiene que ver con el campito. Los que iban al campito iban a desaparecer, son irrecuperables. De 5.000 compañeros quedaron solamente 100, entre ellos menos de 100. Y entre ellos Héctor Rato, que hoy no pudo venir, es un compañero que, como algunos de nosotros no estamos muy bien de salud, bueno, menos mal que está el otro compañero que también puede decir cosas muy interesantes. Bueno, esa selección que hacía el ejército era para eliminar al clasismo. Nosotros estamos diciendo que financiaron. ¿Cómo? ¿De qué manera? A todos los que venían a mirar y a informarse cómo se hacían los volantes, porque la empresa hizo las listas, pero metieron policía para ver quién eran los que organizaban. Y en esa vigilancia que hacían para ver quién era, aprovechaban para financiar. ¿De qué manera? Le pagaban 8 veces más al que ganaba más de los obreros en la fábrica. Era un montón de dinero, pero no era para pagarle lo que hacía ahí adentro, sino porque tenía que vigilar. Del año 70, del principio del 74, tenía que vigilarnos a los que éramos clasistas. Eso lo hicieron en todas las empresas. En muchos casos se equivocaron, sí, fueron al voleo en algunas partes también, pero eso fue un plan planificado, financiado por las multinacionales. A mí, cuando me llama Snook para ver si me puede neutralizar, porque para él era el cabecilla yo, y no era yo el cabecilla, había gente mucho más preparada que yo, me ofrece cualquier cosa. Y después me di cuenta para qué, era para ver qué posición tenía. Y como yo le dije, yo no necesito nada, estoy bien como estoy, el problema son las condiciones de trabajo acá adentro. Entonces en esa lista me mete, y ahí mismo, en esos momentos me empiezan a vigilar la policía afuera. Estoy hablando del 74. En ese momento me empiezan a vigilar con quién me junto, esto y el otro. Como los compañeros me eligen paritario en junio, julio, y ahí empieza el conflicto en que deriva que los compañeros van a hacer las cosas que le va a contar el compañero Gorsato. Ahí se hace un conflicto grande. Y ahí me vienen a visitar a casa en el 75 policías, 2 o 3 veces. Yo creo que hice las cosas bastante bien y dentro de los archivos de la DIPA me ponen como que yo era coordinador esto y el otro porque faltaba algo para ponerme como blanco. Blanco era que tenía que ir al campito. En el momento que yo tengo que ir al campito, yo ya no estaba más. Yo me fui clandestino de mi casa en el 75, justamente porque sabía lo que se venía.
y para poder militar más, porque hasta ahí estaba haciendo cosas legales. En junio, julio del 75, me echan en septiembre y en octubre empieza el conflicto. Yo ahí entro, aparte del PRT, en el ERP, y ya estaba fuera de casa. Eso me salvó porque cuando fueron ya no estaba más. Bueno, le quería comentar esto y decirle que lo importante de esto que nosotros estamos diciendo que financiaron. Y en un documental que hicimos, y estamos haciéndolo ver en las provincias y en todos los lugares donde haya 4 o 5 jóvenes que quieran saber, lo vamos a presentar. Es un documental que se llama Buscamos Vida. Esto es muy importante porque del año 85, Héctor Rato y nosotros estamos diciendo que fueron las empresas, y antes del año 76, por eso no teníamos cabida, hablábamos del 74, 75, y antes del 76, entonces eso frenó un poco lo que eran los derechos humanos. Gracias a la movilización y a estos compañeros que nos aporten tanto técnicamente y en la lucha, estamos yendo adelante. Estamos diciendo todo eso y este documental tiene todas las pruebas que vamos a llevar a los juicios de Campo de Mayo, al juzgado de San Martín. Ya me parece que estábamos hablando con unos compañeros ahí que los abogados de la abuela, una parte del documental la presentan como prueba. En las otras están compañeros de Tensa. Acá hay un compañero que está dentro del grupo de los trabajadores que participó también con el documental Lo estamos presentando y hacemos el debate y le estamos diciendo quién es el enemigo, el que fabrica armas. Mercedes-Benz, uno lo conoce por el colectivo, pero es la 5ª potencia mundial en fabricación de armas. Alemania hoy es la 3ª exportadora de armas. Mercedes-Benz es la 5ª potencia en cuanto a la fabricación de armas. Y director que teníamos, que también lo nombramos en el documental, William Mossetti, era el que le facilitaba todos los contactos con las dictaduras que habían en los años 70 para vender armas. O sea que acá se está mezclando todo. Yo estoy medio desordenado solamente porque estoy siguiendo lo que dicen los compañeros y aportando a eso. Venía con otras intenciones, mucho más abiertas, pero me parece que es más importante, aunque está explicado de esta manera, ir al tema concreto. Bueno, este documental le estamos diciendo a los chicos que es importante porque el mismo poder económico que hoy está haciendo guerra desestabiliza el gobierno, impone a muchos gobiernos determinadas medidas que no les vendrían bien, ¿no? Ley de antiterrorista, semilla transgénica para que hagamos biocombustible para los alimentos de los coches, para alimentos de los chanchos, cuando en Argentina prácticamente podríamos producir para 1.000 millones de alimentos para los humanos. Las mineras, todo ese tipo de cosas. Vemos que el gobierno está avanzando y empujamos esos cambios, pero queremos cambiar esa estructura a los trabajadores del año 70. Les pediría que el que pueda, acá hay un compañero que puso los documentales para poder venderlo y seguir haciendo nosotros. Y si el que lo quiera comprar es eso, pero lo más importante es difundir, porque ahí adentro están todos los casos más importantes, de Astarza, de Ford, de Tensa, de Itoneje, de varias fábricas. Me estoy apurando, así le doy la palabra a los compañeros. Nuestro objetivo principal es que los jóvenes sepan quién es el enemigo. Porque si ponen un negrito, un morocho o un rubio en Norteamérica, el sistema es lo mismo. Hay que cambiar eso, ir por la paz y tratar de que Latinoamérica vaya más fuera del fondo y tener un desarrollo de paz y de alimento, pero para los humanos. Nada más, gracias. Muchas gracias, Julio. Escuchamos. Ahí, cambiaron de lugar. Vamos a escuchar ahora a Hugo Crosato. Bueno, buenas noches. Bueno, hay poco para agregar. Me voy a referir al conflicto específico de Mercedes-Benz con sus trabajadores. Aclararles que
nosotros empezamos a trabajar, como bien dijo Julio, yo entré en Mercedes-Benz en el 71. Por supuesto había una comisión interna burocrática que respondía a la lista verde y empezamos a trabajar, como él bien decía, en forma clandestina para tratar de poder ganar sindicalmente la fábrica. Así lo hicimos, como él dijo también, hacíamos un volante que lo firmábamos sin ninguna sigla política, lo firmábamos como CROEMBRA, que significaba Cuerpo de Representantes Obreros y Empleados de Mercedes-Benz Argentina. De esa forma empezamos a trabajar, porque en aquellos años que era una época muy politizada, a los trabajadores los llenaban de volantes de todos los partidos políticos, desde la derecha hasta la izquierda, y el trabajador se angustiaba porque no quería quedar pegado a ningún partido político. Entonces ideamos este volante y pudimos avanzar rápidamente. La primera elección interna se la ganamos en el año 74 a Les Mata. Previo a eso una lucha bastante importante, porque ellos cuando hacían elecciones se llevaban las urnas y después venían con el resultado hecho. En esa elección, como ya teníamos cierto poder, los obligamos a abrir las urnas en el sector de trabajo y le ganamos la primera comisión interna. Esa comisión interna, estoy hablando del año 74, la despiden, en combinación la empresa con el ESMATA, con amenazas de diferente manera. Nos quedamos sin comisión interna y nos intervinieron. Llegamos a junio del 75, que ustedes recordarán, el gobierno de aquellos años hizo un pacto social de 2 años que nos iban a aumentar los salarios y los precios. Eso quedó totalmente desvirtuado porque los precios aumentaron y los salarios no, a tal punto que cuando se abren las paritarias en junio del 75 hubo gremios que tuvieron un acuerdo salarial de más del 100%, para que se den una idea de la inflación que había. Nosotros, la comisión interna, la comisión paritaria que elegimos, de la que estaba Julio, la despidieron. Seguíamos intervenidos, entonces se crea un gran malestar, porque nos enteramos que el gremio firma un convenio a espalda nuestra, a donde en un artículo que se llamó, que tenía el número 29 y después se llamó laudo 29, porque era un artículo que le daba a Mercedes-Benz, al ESMATA, el 1% del valor en concesionaria de toda la venta de sus productos. Se la daba, ese 1% se lo daba al gremio a ESMATA. Y dentro de ese mismo artículo había un inciso que creo que era el F, no recuerdo muy bien, que decía que, entre otras cosas, era para eliminar a los elementos negativos. Entonces, ese convenio firmado a espalda nuestra, más el hecho de que veníamos intervenidos sin comisión interna, provoca que nos autoconvoquemos, hacemos una asamblea, le pedimos a los 2 interventores que nos den elecciones rápidamente. Dicen que, bueno, tienen que ir a consultar al gremio, se van, vienen con la respuesta que no. Le damos una nueva oportunidad, vienen al día siguiente, pero ya vienen con autos con matones armados. Fueron detectados y los echamos a patadas en el trasero, así literalmente, a patadas en el trasero, y se forma una comisión de 9 miembros. Esa comisión, la empresa tiene que, a esa asamblea que decide nombrar 9 representantes, la empresa contesta con 117 despidos, y ahí se produce una huelga por tiempo indeterminado, hasta tanto otorgue la empresa los puntos que solicitábamos. Se gana el 30 de octubre, reincorporan a todos los despedidos, la empresa se aviene a reconocer a la comisión. Acá hay que hacer una salvedad: en medio del conflicto nos enteramos que Rucaus, que era el ministro de Trabajo, el hombre que ríe, la empresa despidió 117, pero el sindicato quería que despidiera 300. El Ministerio de Trabajo, por pedido del sindicato, quería que despidieran 300.
Bueno, comenzamos a trabajar, ya estamos en octubre del 75, logramos un montón de mejoras en calidad de vida para el trabajador. Y para hacerse la corta, en enero, como la inflación se seguía disparando y los salarios nunca alcanzaban, en fines de enero, principios de febrero del año 76, comenzamos a trabajar con Mercedes-Benz porque ellos no, decían que estaban imposibilitados de dar aumentos salariales porque el gobierno no se lo otorgaba, no le daba esa posibilidad, y querían aumentar la producción, porque Mercedes-Benz proveía a todos los ejércitos latinoamericanos, del famoso camión Unimog y camiones 1114, a los ejércitos de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Bolivia, de Perú. Fue una época de gran crecimiento Mercedes-Benz a nivel ventas. Entonces querían aumentar la producción con la misma cantidad de personal. La respuesta nuestra fue que queríamos, si ellos aumentaban la producción, queríamos participación en las ganancias. Nos dijeron que sí, pero después quedó todo truncado por el golpe en marzo. Realizado el golpe, la empresa, los militares suspenden todas las actividades gremiales, por lo tanto todas las comisiones internas y cooperativas dejan de funcionar y empieza la represión. A nosotros en abril del 76 nos vienen a buscar entran los militares de Safari que se llevan a un compañero del puesto de trabajo. Todavía funcionábamos como comisión interna porque nosotros renunciamos en mayo. Fuimos a la empresa, le hicimos responsable y bueno, y lo salimos a buscar al compañero. Como teníamos cerca, al lado de la fábrica había una comisaría, después teníamos cerca a Cañuelas y González Catán, fuimos a Cañuelas, fuimos a González Catán, fuimos a San Justo, donde estaba el famoso subcomisario Lavallén, que fue después jefe de seguridad de Mercedes-Benz, fue el que se llevó a los 14 compañeros detenidos desaparecidos, se los llevó él. Es un apropiador. La camioneta recuperada por abuelas, Paula Logares, la tenía este subcomisario Lavallén. Y se llevaron a Martín. A uno de los lugares al último lugar que fuimos, que consideramos que sería lo más lógico, porque habían sido, según los compañeros, habían sido los militares, fue al Regimiento 3 de la Tablada. El coronel que nos atiende niega todo, dice que no hay ninguna orden de nada, ni del gobierno, ni ningún organismo de detener a ningún trabajador. Y, bueno, nos retiramos. Hacemos una evaluación nosotros interna y decidimos que el compañero Martín, se llama, estaba ahí. Entonces organizamos una manifestación, alquilamos unos micros y fuimos entre 800 y 1000 compañeros, nos plantamos en el Regimiento 3 en abril del 76 y a los 5 días los militares lo sueltan al compañero y recupera la libertad. Nosotros dejamos de funcionar en mayo, porque, como él dijo, yo me metí un día en la oficina del jefe de personal, el alemán Schnuck, y recuperé una lista que tenía de 9 trabajadores. Uno de esos era yo. Entonces ya la represión se agigantaba todos los días un poco más. Decidí irme de la fábrica. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que más o menos pasó en Mercedes-Benz. Sí, la lista, me aclara acá Julio que diga la fecha, la lista es de enero del 74. Y bueno, después está políticamente aclararles que es cierto lo que dice Julio, los trabajadores de aquellos años sabíamos por lo que luchábamos por tomar el poder y por el socialismo. Eso lo teníamos todos muy claro y era lo que a ellos le molestaba, porque el problema de aquella generación fue que se le plantó al poder y le luchó y le discutió de igual a igual, sin miedos, con propuestas, y los tipos se sintieron, la verdad que yo creo, es mi
una apreciación personal, creo que fue la primera vez en la Argentina que estos tipos sintieron miedo. Por eso fue la represión tan despreciable que hicieron, porque desaparecer personas puede ser que, digamos, bueno, en una guerra mueren, pero llevarse compañeras embarazadas, dejarlas que tengan sus hijos y después matarlas y al hijo robárselo, ya es algo que no se puede clasificar, es una barbaridad, es una atrocidad que no tiene ningún perdón. Bueno, les agradezco haberme escuchado.